crítica española, El Ojo Crítico, y que ha sido finalista del Premio Nacional de Poesía. Bueno, Yolanda además es una revolucionadora cultural, hace 1000 cosas. No sé si luego dará la charla para que nos comentes un poco de eso, pero bueno, aquí dejo sembrada la curiosidad respecto de sus facetas artísticas. A mi derecha, Juan Carlos Chirino, que es de Venezuela. Juan Carlos es novelista, cuentista, biógrafo y ensayista. También ha escrito obras de teatro y guiones de cine. Estudió literatura en Caracas y en Salamanca y también tiene un montón de premios. Yo solo voy a destacar el más importante, es que ha sido finalista del Premio Internacional Rómulo Gallegos. A mi izquierda lo tengo a Iván Cabrera Cartaya, que es de Tenerife. Iván es licenciado en Filología Hispánica y Filología Clásica por la Universidad de La Laguna. Iván es poeta, ensayista y cuentista. También tiene numerosos premios, entre los que destaco el Poesía Luis Feria del año 2000 o el Félix Francisco Casanova del 2001. Y finalmente Bruno Mesa, que también es de Santa Cruz de Tenerife, poeta, autor de relatos, novelista y ensayista, también con numerosos premios, el de relato breve Julio Cortázar, la beca Valle Inclán de creación literaria de la Academia de España en Roma, etc. Más que las presentaciones, que como digo se pueden consultar en cualquier parte y además en la web del propio festival, a mí me interesaba que ustedes escucharan un poco la voz, la producción de estos autores que nos reúnen hoy. Así que, no sé, invito primero a Yolanda si quiere leer algo o recitarnos. Buenos días. Lo primero que quiero es dar las gracias. Yo que soy una viajera impenitente, que mis pasos me han llevado por tantos países, piso suelo canario por vez primera en mi vida. Y eso es algo que debo agradecer al Festival Hispanoamericano de Escritores, a Nicolás Melini, a la Concejalía de Cultura de los Llanos de Aridane, a todo su magnífico equipo. Ellos son los que me han traído a esta bellísima isla que jamás olvidaré. Muchas gracias por ello y gracias a ustedes por estar aquí. Sin embargo, quien me suele llevar por aquí y por allá con mi poesía cuando estoy más en casa es mi viejo Ford Focus de segunda mano. El que me lleva pues, por las bibliotecas municipales, por los colegios, por los institutos con mi poesía. Él, desgraciadamente, no ha podido venir aquí a Los Llanos, pero si me lo permiten, me gustaría dedicarle el primero de los poemas. Y lo voy a hacer en gallego para que se escuche mi lengua. Ao fondo da paisaxe, a chuvia esvaece as nubes cun borrón. Esta folla de ruta milita na xograresca. Xa teño gana de partir e o meu coche é un soldado. Non vas oindo chifrar o seu cargamento sensible. As estradas comarcais parecen cadernos pautados. Gustaríame sucar os montes cun poema ao lombo como aos viaxantes. O meu coche unha bala prateada con ritmo en vez de pólvora e eu digolle, vamos! Xuntos atravesamos vales, barrios de funcionarios. As grandes explotacións eólicas danme ganas de loitar contra os xigantes. O meu coche máis eu entendémonos sen dicirnos nada. Flores brancas do ibuprofeno, o meu coche é un soldado e eu dígolle, vamos recitar poemas a Monforte de Lemos e el acompasa o seu motor o meu rexistro, repenica, badalea, aínda que teña metrofobia. Gracias. Y cambiando ya de tono y traduciéndoslo al castellano, os leo un poema que habla un poco de lo que las apariencias revelan sobre nosotros, sobre lo que las primeras impresiones, sobre lo que nuestra imagen proyecta sobre nosotros y lo que dice, pero también lo que calla e incluso a veces lo que miente. Historia de la transformación. Fue primero un trastorno,
una lesiva abstinencia. De niña éramos pobres y no tenía ni aquello. Raquítica de mí, depauperada antes de yo, amargor carente, una parábola de complejos, un síndrome, un fantasma. Aciago a partes iguales, echarlo en falta o lamentarlo. Arrecife de sombra que rompe mis collares. Fue primero una branquia evasiva que no me quiso hacer feliz, tocándome con su soplo. Soy la cara más común del patio del colegio, el rostro insustancial que nada, en nada siembra. Lo tienes o no lo tienes, renuncia, acostúmbrate, traga eso. Cuervos toldando nubes, una condena de frío eterno, una paciente galerna, una privada privación. Niña de colegio de monjas que fui, salen todas anoréxicas o lesbianas. La letra entra con sangre en los codos, en las cabezas, en las conciencias o en los coños. Cerré los ojos y deseé con todas mis fuerzas lograr de una vez por todas convertirme en la que era. Pero la belleza corrompe, la belleza corrompe. Arrecife de sombra que gasta mis collares. Pobre bobita, te obsesionaste con cubrir con cruces en vez de con su contenido. Fue un lento y vertiginoso brotar de flores en invierno. Los ríos saltaban hacia atrás y se resolvían en cataratas rosas. Lamparillas y caracoles me nacieron en los cabellos. La sonrisa de mis pechos dio combustible a los aeroplanos. La belleza corrompe, la belleza corrompe. La tersura de mi vientre escoltaba a la primavera. Se desbordaron las caracolas en mis manos tan menudas. Mi halago más alto pellizcó mi ventrículo y ya no supe qué hacer con tanta luz, en tanta sombra. Me dijeron, tu propia arma será tu propio castigo. Me escupieron en la cara. Todas mis propias virtudes en este club no admiten a chicas con los labios pintados de rojo, un maremoto sucio, una usura de perversión que no puede tener que ver con mi máscara de pestañas. Los ratones subieron a mi cuarto, ensuciaron los cajones de ropa blanca, litros de ferralla alquitrán acecho, escondidas litros de control, litros de difamadores, kilos de suspicacias levantadas solo con la tensión del arco de mis cejas. Deberían maniatarte, adjudicarte una estampa gris y borrarte los trazos con ácido. Renunciar a ser yo para ser una escritora. Demonizaron lo esbelto y gentil de mi cuello y el modo en que me nace el cabello en la parte baja de mi nuca. En este club no admiten a chicas tan bien arregladas. Desconfiamos del verano. La belleza corrompe. Mira bien si te compensa todo esto. Muchas gracias. Gracias, Yolanda. ¿Quieres leer, Juan Carlos? Claro. Hola, buenos días, ¿cómo están? Muchas gracias por asistir y muchas gracias al festival por otra vez invitarnos a compartir con ustedes esta isla maravillosa. Bueno, yo soy narrador, poeta, no soy, bueno, poeta secreto. Pero voy a tratar de leer un fragmento de un relato que escribí hace muy poco, hace como 8 meses o así, que me lo pidieron para una revista. El Rapto de Europa iba a dedicar un número al ajedrez. Y entonces el editor me pidió que, si, como él sabe que yo juego ajedrez, si tenía algún cuento de ajedrez, y le dije que no, pero que podía escribirlo. Y escribí un cuento sobre voy a explicar un poquito para leer un fragmentito. Un cuento que relata o convierte en ficción un episodio de mi vida, que es que yo cuando tenía 10 años fui al Campeonato Nacional Infantil de Ajedrez en Venezuela. Fui con mi hermano era el campeón del estado y yo era el subcampeón. Entonces fuimos los dos a representar nuestro estado. Quedé de último, por supuesto, pero fui, por lo menos. Entonces voy a leer un trocito de este relato que se llama ¿Qué Dios detrás de Dios? En La Victoria había un museo de la guerra, en la misma escuela granja donde dormían los niños de este relato, pero no había sido a propósito. Lo que pasa es que el espacio de unas historias sirve para el desarrollo de otras,
a condición de que no sean simultáneas. Todo el mundo sabe que el bosque que cruzaba Caperucita para llevarle la comida a su abuela y en el que conoció a su primer amor, el lobo, es aquel en el que Hansel y Gretel encontraron la casa de caramelo de la bruja malvada y exactamente el mismo en el que el cazador de la reina llevó a Blancanieves para sacrificarla. Ingrata tarea que no se vio capaz de llevar a cabo para suerte de los enanos y del príncipe imbécil que finalmente la revivió y se casó con ella para su eterno aburrimiento. Un dron moderno comprobaría que en todas las fábulas se trata del mismo bosque encantado, pero que las historias que cada noche tienen lugar al borde de la cama de los niños ocurren allí en tiempos distintos y por eso Caperucita jamás conocerá a los enanos y estos no sabrán nada de los dulces que son la maldición con que las brujas engatusan a los niños más tontos. Solo muy de vez en cuando, como en el caso del Museo de la Guerra y el lugar donde dormían los niños, dos historias se cruzaban en el mismo lugar casi al mismo tiempo. Ellos no sabían si el sitio se llamaba La Victoria desde antes de la guerra o recibió ese nombre por esta. En sus cabezas, aún confusas, se mezclaban los relatos del pasado, pero estaban seguros de que allí por donde caminaban habían caído muertos cientos de soldados luchando a favor de causas que para ellos eran incomprensibles. En realidad no tendrían que haberse quedado allí, pero eran demasiados y los organizadores no encontraron otro lugar mejor para que durmieran. Algunas partidas del campeonato tendrían lugar cerca, en la ciudad de Maracay, en la sede del club local que ocupaba varias dependencias de la Plaza de Toros. Esto es cierto, la sede de la Asociación Aragüense de Ajedrez en Venezuela está en la Plaza de Toros de la ciudad. Es muy divertido. Puede ser, si se piensa bien, que todo esto haya sido planificado para inocular en los niños el espíritu combativo propio de esa clase de deportistas. Eran jugadores de ajedrez. Una batalla inerte de pensamientos y cálculos, como todas las batallas, claro. Bueno, así comienza y después continúa y ocurre todo la relación como un poco fantástica. Pero bueno, les leo este trocito porque leer, al contrario de leer poesía, que es una delicia siempre quedarse con la voz del poeta, la narrativa leída en voz alta a mí me preocupa que la gente se aburra porque es mejor, la narrativa es para leer, no tanto para recitar, y sobre todo si no sabes recitar, pues es más complicado. Muchas gracias. Gracias, Juan Carlos. ¿Quieres leernos, Iván? Buenos días a todos. Muchas gracias, Valeria, por la presentación. Estoy encantado de estar aquí con estos compañeros. A Bruno, claro, lo conozco hace muchos años, es amigo, pero no a Yolanda, a Juan Carlos. Entonces, como tenemos muy pocos minutos, yo no voy a explicar nada, voy a leer directamente porque es un poema no demasiado largo, pero es un poema extenso, así que paso a leer y luego ya hablamos con más calma, ¿no?, de todo. Este invierno africano en Lisboa. Estando sin remedio en estas islas, conviene a veces desprenderse del hambre de su luz, de su simum arábigo, para vivir en un segundo plano que permita ocultarse tras una idea de pereza y seguir en el mundo como aquel que no existe. Quizá no haya ciudad como Lisboa para estar solo. Desde el avión miré esa nariz de tierra falsa, aguileña, imperial, que acaba el rostro desfigurado, posible, inválido de España, que no quiere enfrentarse al océano Atlántico, esa mundana máquina lustrosa, y deja sola a Portugal. Portugal, osadía y marineros, descubridores, reyes fabulosos, que pensando en ayer bien podría cantar, se encausa juntamente choro y río, o mundo todo a barco y nada aperto. Portugal da la cara, el frente, España da solo una mejilla izquierda, enrojecida, golpeada muchas veces y siempre expuesta. Como pode a desorden de natura facer tão diferentes na vontade a quem fez tão conformes na aventura? Aeropuerto Humberto Delgado, una mujer me dice, ya no puedo falar en portugués. Viene de La Gomera y teme al virus de moda. Entre campos, Avenida da República, ao entardecer eu já posso também falar em português.
atravesar Saldaña, Picoas y ver chicas angoleñas, francesas, criollas, italianas, hasta Marqués de Pombal y su efigie del cansado tamaño de la gloria. Distingo una cadencia dulce en el aire, otra música, dos vocales más y la perdida S sonora que mi oído de 1400 ya no recuerda. La brisa limpia, fría, al ver pasar de nuevo con sus mellados uniformes a los mortos da grande guerra, parece decir solo, ¿para qué quiero a gloria fugitiva? Me bajo en praza dos restauradores, camino hasta Rocío, vulgar y tópico, ceno sardiñas, bebo vino tinto y hablo con el mesero, un joven de comienzos del siglo XX, portugués de Guinea o de Macao. Piso as piedriñas brancas nas rúas, este es un mundo luminoso y musical, de cítaras, instrumentos extraños y muchas cuerdas. Pregunto por el bairro alto y está mi espalda, alta también la noche, sociña y sin embargo agobiada por una multitud que me golpea la costilla izquierda y me besa los párpados. Cruzo Sao Domingo, subo las escadiñas hasta Ocarmo, nadie da una moneda a Belisario. Los mendigos extienden una larga mano magra al dolor y la pena de la luna. O convento do Carmo, pero no rezo a nadie, ni creo en nadie. Sudo y me paso la mano por la frente y enjugo mi nostalgia, heredada de esta ciudad que está en mi sangre sin memoria de ella. Cruzo fiéis de Deus, misericordia. Pienso en Galdós y creo en él. Me mira desde lejos, bien erguido en su estatua, don Pedro IV. Alí manda, alí reina, alí namora, alí vive das xentes venerado. Busco queimada y quisiera quedarme en la próxima tabacaria. Encuentro Rúa Rosa de Barrio Alto. Hay otra con naranjos y gatos temerosos subiendo hacia el castelo de São Jorge, rodeado de furiosos guerreros polvorientos y picantes especias. Huele el aire a almizcle y a canela. Distingo al rey don Sebastián entre las torres almenadas y sorrí como Quernao de Sella. Alzan las trompas los elefantes metafísicos antes de morir en Calais de Sodre. Al fin estoy en Rúa do Século y la subo para aceptar cualquier cama. Con vieja lujuria miro a una muchacha rubia, pecosa o pelirroja, tal vez se llame Jacinta. La máquina me da tabaco sudafricano. Mi cuarto. Tengo un cuarto alquilado en Lisboa. Sé que no hay nada más en el mundo para mí, pues no existe otra cosa en el mundo que un cuarto pobre, melancólico en la calle del Siglo. Tercera planta, baño propio roto y vista a los tejados de pizarra. Así que aquí me duermo, con la tranquilidad que me da la inquietud de estar tan solo y con la calma que me da la angustia de no saber jamás si no es de un modo pasajero. ¿Qué es mi vida y a dónde se dirige? De nuevo pobre y sin trabajo, soltero tras haber trabajado mucho en amores perdidos, en todos los amores perdidos que se pueden desear, como todo, para nada, igual que nada, para que nadie sufra sino yo, y no del todo. Muchas gracias. Gracias, Iván. Pues oímos a Bruno entonces. Buenos días. Gracias también a la organización, especialmente por el valor de hacer un festival como este, y gracias a ustedes por la asistencia y a los compañeros que organizan todo esto. Por supuesto, a mis compañeros de mesa. ¿No se me escucha? Estaba dando las gracias a la organización. A ustedes por la asistencia y a los compañeros que hacen posible esto. Tengo la sensación de que hemos hecho un pequeño viaje entre los 5, por Galicia, por Venezuela, por Lisboa. Yo me voy a ir, por lo menos en el primer poema, a Roma, a la Vía Sacra, así es como se titula el poema. Creían tener voz las piedras cinceladas, pero olvidaron los rostros y perdieron los nombres, que los libros repiten sin saber a quién llaman. Severina, Metelo, Aurelia, Lucio y Placidia no duermen entre la hierba, son la hierba misma. La hierba que hoy pisan María, Paolo, Olga, Jaquín, Klaus, despreocupados, extranjeros, leves, casi invisibles.
ellos también hierba que otros pisarán mañana con indiferencia, nombres que no salva el poema, esculturas descabezadas que descenderán a ruina, ruina que el viento llevará hacia la piedra, luego descartada por los arqueólogos, absuelta al fin entre despojos. Morimos aún más jóvenes, sin otra enfermedad que la vigilia y el espanto. El asfalto conoce nuestra sangre y en los edificios dejaremos algún signo donde sin quererlo perdure nuestra locura. Falsificamos la misma ley que puede ser arrugada, extendida y lavada sin peligro para su uso general y público. Pero ese niño que juega entre los capiteles, que detesta estos arcos y columnas, se parece al que hace 2 milenios encendía la mirada hacia el futuro. Ahora reconocemos su decepción. Las hormigas transmitirán la nuestra, envuelta en cristales, en fango y aluminio y huesos, para que otro niño pueda despreciar mañana sobre las piedras de esta calle la alucinada cabalgata de los siglos. Bueno, como estamos en Petit Comité, quisiera leer un poema que no suelo leer en recitales, que es un homenaje en realidad a un trabajo fotográfico que a mí me suele incitar a escribir, poesía especialmente, de Adrián Alemán, y que está situado en una fosa no reconocida, así que el viaje vuelve a regresar a Canarias ahora, que es la fosa de San Andrés. Se titula Archipiélago Fantasma, es un poema relativamente breve, pero tiene 2 secciones. Fotografía a Adrián la fosa de San Andrés para entrever la otra, invisible historia, a la vez revelada y muda. Solo él parece tocarla ahora, en esos buques mercantes repantigados, sobre un mar que se pudre bajo ellos, en esa lápida de agua donde flotan algunos nombres que hacen daño todavía, en este mediodía felino lleno de animales plegadizos y temerosos. Esos rostros nos esperan en el tumulto oscuro, con los ojos abiertos, como cicatrices que escondemos con pudor victoriano, no sea que descubran bajo el maquillaje a la precavida calavera. Y la segunda sección dice: los mares de un azul paradisíaco convierten los genocidios en ficción. Las naves de la Tapendiente eran los cuencos moribundos de estos puertos africanos y las entrañas que atiborra el cacique reventaron en el Mediterráneo, mientras Eichmann paseaba el cuerpo negro de su ideología por nuestro polvo, sin levantar queja, sonreído por las lecheras y los cónsules. Es el tiempo que ahora vuelve como un disparo, un alboroto de cargadores en los cuarteles, donde un pequeño Cristo esconde la cara, no quiere ver las delaciones, las nubes de cal entre las palas que entierra el vecino, el archipiélago fantasma que puedes ver flotando cada mañana frente al puerto mientras vas a la compra, tan distante. Gracias, Bruno. Bueno, cuando me encargaron la moderación de esta mesa, ¿no?, de un poco cuento y poesía, es obvia el vínculo, ¿no?, entre géneros breves, eso es obvio, pero luego es difícil saber qué podemos hacer con 4 escritores que son, 4 artistas que son tan distintos entre sí, ¿no? Entonces, cuando pensaba en la coordinación de esta mesa, y ahora lo señaló el propio Bruno, ¿no?, me vino a la mente otro escritor periférico, también autor de cuento y novela, como fue Jorge Luis Borges, que además es argentino como yo, así que era fácil que se me viniera a la cabeza, ¿no? Y pensaba en un cuento, que es quizás su cuento más famoso, que lo voy a... aunque no es un spoiler que yo cuente esto, porque el cuento es infinitamente superior a la trama que yo voy a mencionar. Es el Aleph, y el Aleph es un punto en el espacio, está ubicado de hecho en un sótano, en una casa de Buenos Aires, donde se puede ver al infinito, se puede acceder a todo y a todos los tiempos. Es muy curioso cómo Borges describe este punto, el Aleph, porque además de que hay que acomodarse en un sótano muy pequeño, dice específicamente de cúbito dorsal, es indispensable también la quietud y la oscuridad.
Borges, un escritor de una ciudad en un país perdido como es la Argentina, desde un lugar periférico, alabando escritores menores como podrían, o escritores disidentes, ¿no? Como podría ser Chesterton dentro de la tradición británica, que era un escritor católico, o Stevenson, ¿no? O Kipling, que eran escritores por fuera del imperio, él negando a Proust cualquier importancia. O sea, un escritor caprichoso pero que destacaba todo lo periférico, logró construir, ya les digo, desde un país muy remoto y desde una ciudad, si se quiere, muy primitiva respecto de lo que es Europa, una obra central. Entonces, a mí me gustaría preguntarles aquí a los colegas que están con nosotros, que también de alguna manera ellos son periféricos, ¿no? Porque escribir en lengua gallega, hablar de Venezuela desde España o hablar de distintos lugares, ¿no? Salieron aquí Lisboa y Roma desde una posición insular. ¿Qué creen ustedes que les aporta a su trabajo esa visión periférica, ¿no? Esa visión alefiana? Voy a inventar el adjetivo. Creo que sería, lo sospechoso sería una voz que hablase desde el centro, ¿no? Creyéndose el centro. En mi caso, para mí la poesía siempre ha sido precisamente los márgenes del discurso. La poesía es el discurso alternativo al lenguaje del poder, al lenguaje de los medios de comunicación, a los lenguajes tan gastados, ¿no? Habla desde los márgenes, propone un discurso alternativo y hacerlo como mujer y hacerlo desde una periferia como es Galicia y hacerlo en una lengua minorizada, que no es exactamente lo mismo que minoritaria, ¿no? Creo que es doblemente coherente, pero a veces es en los márgenes donde más bulle la vida, los significados y desde donde se ofrece una visión, creo que privilegiada. De todos modos, cuando escribo en gallego y lo hago desde ese margen, lo hago como si fuera mi propio centro, ¿no? Bueno, yo te voy a contestar con Borges. ¿Recuerdas aquel poema Laberinto? Que dice, hay un momento en que dice que el universo es como un laberinto que no tiene ni externo muro ni secreto centro. Porque el universo es un gran laberinto donde no se puede ubicar el centro. Yo la verdad debo, con muchísimo dolor, diferir, o sea, disentir contigo, como se dice. Bienvenido. Yo no creo que exista la periferia no existe. El centro, o todo es centro o todo es periferia. Con lo cual, o quizá la periferia ocurre en el momento en que lo manifiestas, pero siempre el centro está donde estés tú. El centro está donde esté el ser humano. El ser humano es el centro de donde está. Y ahora mismo nosotros somos el centro del mundo porque estamos aquí. Somos pocos, pero somos el centro del mundo. Y nosotros sabemos que eso es así. Que no lo sepan los demás es problema de ellos. Con lo cual, cualquier cosa, aquí vuelvo a Terencio, que me encanta citarlo, todo lo humano me toca y no soy ajeno a nada que tenga humano, así que la verdad que cada vez que escribo no pienso que estoy en la periferia, porque cada vez que escribo es que me ubico en el centro. El momento de escribir es ubicarse en el centro. Todo lo demás es tangencial y consecuencia del acto de escribir. Bien, estupendo. Y me encanta que me contradigas, para eso estamos. O sea... Bueno, yo he estado pensando en varias cosas que he leído sobre ese mal de la provincia, ¿no? Que yo creo que en España es exagerado. Me suena demasiado peyorativo cuando se acusa a alguien de provinciano con respecto a Madrid, que no, bueno, no le quita importancia a Madrid, pero estoy de acuerdo con mis compañeros que lo importante es no desde dónde escribas, sino lo que escribas, ¿no? Tu talento. En ese cuento de Borges también habla de otra cosa, habla de que puedes tener acceso a todo mediante la LEF, conocerlo todo, pero no te sirve ese material para nada si no tienes talento estaba pensando en Carlos Argentino, ¿no? Daneri, ¿no? Entonces, también pensaba en Bonfoy, cuando habla de Rimbaud y dice, lo extraordinario viene de la provincia también, ¿no? Muchas veces.
O Juan Goytisolo, bueno, hay tanta gente que ha hablado sobre la provincia, los centros, ¿no? Que quizás es más interesante la mirada desde fuera, desde el exterior hacia el centro, que desde el centro hacia afuera, porque a veces estás absorbido, devorado por ese centro, pero yo tampoco creo demasiado en eso, más que en cuestiones de a lo mejor promoción editorial o de, digamos, estar bajo ciertos focos. Pero si te interesa realmente solo escribir y llevar a cabo tu obra, lo que escribas, tus lecturas, no me interesa demasiado estar en ningún centro concreto, no creo en eso tampoco. Estupendo. No, voy a aclararlo, yo tampoco, ¿eh? O sea, imagínense, soy de Rosario, que se ha vuelto popular gracias a Messi. Así que imagínate que tampoco lo creo, lo lanzo quizás como una provocación, ¿no? Porque me parece al contrario, me parece muy interesante la visión periférica y creo que nos aporta, pero bueno. Además, cuando Borges va a Francia y los franceses lo descubren, Raymond Queneau, etcétera, se daban cuenta de que Borges estaba en el centro de todos sus intereses, ¿no? Y de todas sus preocupaciones, desde Buenos Aires, que parece... O sea, que bueno. No. Bueno, creo que en parte de acuerdo con lo que han dicho, especialmente Iván y Chirino. Creo que no existe una periferia, que el texto es el que genera el centro, que cada uno al final va a escribir desde una realidad y esa realidad es la que genera la visión del mundo. Por lo tanto, creo que la idea de periferia es una ilusión. Es decir, es una ilusión que generamos socialmente, antropológicamente, pero no es una realidad. Y creo que la literatura lucha contra esa idea social, contra esa convención. Y creo que los que estamos aquí podríamos ser un buen ejemplo de eso. Incluso aquellos que utilizan el término periferia, yo lo he utilizado en alguna ocasión, o extrarradio, por ejemplo. Hay una, por citar a Borges, creo que soy el único que falta por citarlo, que me fascina y me parece cierta. Él habla de otro tema, pero me parece válido para lo que estoy diciendo, que es la esfera de Pascal. Esa esfera tiene todos sus puntos están repartidos, es decir, en cualquier lugar, y su centro en ninguno. Y eso sería una definición de lo que es la literatura. Pero me gustaría hacer una mirada diversa, que tiene que ver no tanto con la escritura, sino con la lectura, que a veces me sucede mucho en talleres de escritura. Y ahí sí considero que hay una especie de... Nos han ganado la batalla, la publicidad nos ha ganado la batalla, sea editorial o de cualquier otro tipo. Y es que tenemos la obligación de mirar hacia otros escritores, no digo necesariamente a nosotros, pero sí hacia otros escritores que no son los renombrados, hacia otras editoriales y hacia otros lugares, incluso diría más, hacia otros géneros. No tampoco tiene que ser lo que estamos hablando aquí. Yo tengo alumnos que solo leen novela escrita después de, como mucho, de la Segunda Guerra Mundial, con alguna pequeña excepción. Y eso es limitar tanto la realidad. Es decidir que si la literatura universal fuera una estantería, solo están leyendo de una esquina muy pequeña. Y eso, lamentablemente, está sucediendo. No leemos aforismos, apenas leemos literatura de viaje, nos acercamos muy poco a la poesía, despreciamos el ensayo o lo dejamos como un reducto, o solo acudimos a aquellos que tienen cierta fama. Bueno, eso me parece que es una periferia de lector, digamos, un error de visión que se podría mejorar por desviar un poco, si me permite. No, me parece perfecto, porque de alguna manera también hay que reivindicar ese lugar, ¿no? Donde se lee solo la novedad de lo que reseña el Babelia o de ciertas editoriales que son las que controlan un poco más el mercado. Entonces, reivindicar también la lectura de otros géneros, y aquí abro muchas comillas, ¿no? Que también se piensan menores o de autores menores o olvidados, creo que también es pertinente y tiene que ver con la pregunta, ¿no? Además, yo creo que todo desvío muestra una comodidad. Me alegra que digas eso porque es como que de alguna manera quiere decir que estamos cómodos conversando, ¿no? Bueno, me gustaría preguntarles también ahora respecto de la temática, aunque es una palabra muy fea, voy a reemplazarla por el germen, ¿no? De aquello que ustedes escriben, de dónde nace eso que... Pueden limitarlo al cuento y la poesía, ¿no? Que es lo que nos convoca, pero bueno, si quieren hablar de otro tema, claro que están habilitados a ellos, ¿no? ¿Cuál serían para ustedes eso, el germen que da nacimiento a su obra o a sus piezas?
En mi caso no podría hablar de aquello que no me toque de cerca. Mi propia peripecia literaria va muy de la mano de mi propia peripecia vital y eso que no me gustaría confundir a la autora biográfica de la literaria, por supuesto que no, pero bueno, hay ahí un juego de espejos con su cierta complejidad y su cierta gracia, ¿no? Comencé hablando en los primeros libros, llevo ya 25 años publicando y empecé muy jovencita, con 17, y en aquellos primeros libros publicados ya en el siglo pasado hablaba del cuerpo, de la carnalidad, del descubrimiento del amor, de la experiencia erótica incluso. Supongo que hablaba de lo que tenía más cerca, ¿no? No tenía ni idea de nada, solo tenía idea de lo que quedaba por aquí cerquita, ¿no? Aquí alrededor. Más adelante empecé a preguntarme sobre la identidad, un paso más adelante sobre toda la representación de esa identidad, ¿no? En alusión al segundo poema que leí, y también a toda la problemática vinculada a la representación de esa identidad, máxime pues atravesada por una perspectiva de género al ser mujer y con una conciencia feminista. Y más recientemente pues la reflexión sobre la lengua, ¿no? La lengua como puente hacia el otro, ¿no? Como ese filtro que nos pone en contacto con el mundo y con los otros, y ese puente por el que no siempre se camina derechito ni sin ningún tropiezo, al contrario, un puente con algún que otro escollo. Tiene que ser aquello que me motiva en el momento, que me toca de cerca, y la mirada sobre el mundo, pero traída a mi propio pequeño universo. Bueno, la verdad que casi me da vergüenza contestar después de haber escuchado a Yolanda, porque voy a hacer una confesión vergonzosa. La verdad que yo comencé a escribir por culpa de dos músicos. Voy a nombrar primero al más culto para que parezca que no es tan grave. Uno de ellos es Franco Battiato, un disco que se llama La Voce del Padrone, que yo escuché en el año 82, creo yo, me volvió loco absolutamente. Tiene unas canciones extraordinarias. Hay una que se llama Bandiera Bianca, que es una canción extraordinaria, y hay una que habla de Ulises. Tu piel me encadena como las sirenas a Ulises, ¿no? La tua voce me encadena como el coro de Ulises me encadena, así, ¿no? Maravilloso. Eso me volvió loco y bueno, empecé a tratar de imitar. El otro músico del que soy devoto todavía, soy devoto de Battiato, pero soy más devoto de este otro músico, es José Luis Perales. Lo siento, pero mi infancia y mi adolescencia está marcada por la música extraordinaria de Perales. Aunque yo tengo una defensa que uso con mis alumnos cuando les digo que está prohibido en mi clase hablar mal de Perales. Prohibido, absolutamente. Les digo, bueno, pero ustedes han visto una película que se llama Cría Cuervos, una película española maravillosa. Esa película termina con una canción. ¿Recuerdan que terminan con una canción? Bueno, esa canción es de Perales. Así ¿Vas a cantar? ¿Cómo es la canción? No me acuerdo. ¿Cómo termina Cría Cuervos? ¿Cuál es la canción de Cría Cuervos? La última canción con la que termina. No me acuerdo cómo es la canción, pero es de Perales. Entonces le digo, ustedes no se pongan demasiado chulitos, que Perales está en una película, está en Cría Cuervos, así que... Pero es horrible. Las novelas de Perales son horribles, horribles. Zapatero a tus zapatos. Yo soy devoto de Perales y por eso puedo hablar con toda la libertad del mundo de las horribles novelas de Perales. Pero sigo siendo devoto de Perales. Y bueno, como preguntas por el germen, pues yo pensé en eso, en que el germen radica, en mi caso, yo soy de una generación de la televisión. Yo nací en el 67, así que cuando toda mi infancia pasó por 70 y la adolescencia en parte de los 80. Y entonces yo he visto horas, días, meses de televisión. Yo no sé ustedes son cultos, ustedes leen literatura, leen el Quijote desde que tienen 5 años. Yo no, yo estaba viendo televisión. Yo estaba viendo Meteoro, yo estaba viendo La Gente Fantasma, yo estaba viendo todo lo que un niño puede ver y mucho más allá. Porque yo veía televisión hasta que se acababa. Una vez una escritora, que ya murió lamentablemente, una gran escritora panameña, Rosa María Britton se llamaba ella,
estábamos en la Feria del Libro de Caracas, eso fue en el año 94, algo así, hablando sobre esto, la literatura y la juventud y tal, y que hay que estimular a los alumnos y a los muchachos para que lean. Y ella empezó a hablar mal de la televisión, que la televisión era una porquería porque no deja leer a la gente. Y yo le contesté, bueno, pero yo he visto televisión toda la vida. ¿Pero cuánto has visto? Mucha televisión, le digo yo, mucha. ¿Y cuándo lees? Cuando se acaba la televisión, leo. Cuando apago el televisor y leo. Porque en esa época la televisión se acababa, ¿te acuerdas? Que se acababa en una hora determinada, tocaban el himno en Venezuela y hasta el día siguiente no había televisión, pero bueno. Y claro, eso me influyó inevitablemente. Los juegos de video, de los primeros cuentos que yo tengo escritos en los años 80 son juegos de video. Tengo uno de mis cuentos, uno de los cuentos de mi primer libro de cuentos se llama Príncipe de Persia, porque es una paráfrasis del juego que yo jugué durante horas y horas hasta que por fin pude rescatar a la princesa, que es maravilloso. Rescatas a la princesa y te vas volando en un dragón. Eso solo lo sabe el que ha llegado hasta el último nivel y ha matado al gordo, que es imposible de matar, porque tiene 1000 vidas. Paralelamente a eso, como me veía obligado a estudiar en la escuela y en el liceo, pues nosotros íbamos leyendo. En Venezuela estaban prescritas novelas. Por ejemplo, esta mañana le contaba a Marta Robles o a Carmen Posadas, a las dos, que leí en segundo año de bachillerato El túnel de Ernesto Sábato, y ella decía, ¿con cuántos años? 12 años. Pero eso es de loco. Sí, claro, yo enloquecí temprano porque a nosotros nos obligaban a leer El túnel, que es una novela muy perversa, pero a mí me encantaba. Y uno leía El lobo estepario y leía ese tipo de cosas. Richard Bach, y a mí me encantaba Richard Bach. Lobsang Rampa, que ustedes no deben conocer porque es un autor demasiado antiguo. Bueno, no hablo más. Ese es por ahí comienza. Es interesante, yo creo. Después me puse culto en la universidad y me puse a leer a Joyce y esas cosas, pero eso es mentira. Todo comenzó con Perales. No. Igual, yo te digo, yo rescato mucho esta idea, ¿no? Que también un poco desdice la idea de la periferia del centro. Lo que vos acabas de contar desdice un poco también o disuelve los límites de la alta y baja cultura, ¿no? Que de alguna manera todo material es empleable para producir una obra, ¿no? O sea, Meteoro también puede dar lugar a un gran poema. Por supuesto, una gran novela. O sea, ese es hay una crítica, punto. Hay una profesora crítica, no sé si sigue viva, Mirna Solotorevsky, es una argentina, pero judía, que vivía en Jerusalén y daba clases en la Universidad de Tel Aviv. Ella tenía un libro, una teoría que se llama Literatura y Paraliteratura, y establecía las relaciones que había o que hay entre la alta cultura y la baja cultura, un poco como Humberto Eco, pero relacionando lo que es paraliterario, digamos, los rap, las canciones, la parte de atrás del conflay, con las novelas, la poesía, y es interesante. Eso es una relación que ha estado presente, yo creo que desde el inicio de la humanidad, ¿no? Sí, pero que estaba presente en la obra, pero oculta a nivel teórico. ¿Me entiendes lo que te digo? O sea, ahora es como mucho mejor. Ahora no hay problema en que vos te sientes aquí y digas, las canciones de Perales me inspiraron. Yo creo que antiguamente los escritores, los artistas en general, tenían mucha reticencia a confesar eso. No sé, porque la generación anterior a la mía, o 2 generaciones anteriores a la mía, como ellos crecieron viendo películas, viendo cine, hubo una época en los años 80, por lo menos en América Latina, que se puso de moda la novela de bolero, que llamaban, o la novela que era escritores que escribían novelas basadas en canciones de bolero que habían escuchado ellos en los bares cuando se emborrachaban, o en películas, porque era lo que los había influido a ellos en su crecimiento. Claro, ellos no tenían televisión, no tenían radio, no tenían videojuegos, entonces para ellos la televisión era muy importante. Un escritor venezolano, Salvador Garmendia, tiene un famoso relato que se llama El inquieto Anacobero, que es la vida de Felipe Pirela. De Daniel Santos, es el entierro de Daniel Santos, que es uno de los grandes cantantes de boleros populares. Entonces, yo creo que, no sé, yo vuelvo a... Me duele mucho diferir. Lo que pasa es que vos sos muy joven, entonces para vos decir los años 80 es antes. Yo cuando hablo de antes, como soy más vieja... No, pero estoy hablando de los años 30, 40, la relación entre la cultura popular y la alta cultura, yo creo que ha sido así toda la vida. Me parece a mí, no sé. No, yo no difiero en la producción de las obras, ¿eh? O sea, una vez que uno nombra a Borges es como los insectos, si aparece uno, aparece muchas veces. Borges también tiene en su obra un montón de cuentos de cuchilleros y personajes de los barrios populares. No, yo me refiero a la idea teórica, ¿no? De decir, no hay límites entre esta baja y alta cultura. Pero bueno, no importa, quiero escuchar a... Luego nos peleamos. Bueno, matamos. Nos peleamos. O sea... Bueno, yo estoy de acuerdo. Creo que no son compartimentos estancos ni están absolutamente separados la llamada alta cultura o la baja cultura o popular, que a mí popular me parece todo, ¿no? Entonces también pienso que sirve cualquier cosa para escribir.
qué sé yo, el otro día estaba oyendo una conversación entre desconocidos en una cafetería que hablaban de un boxeador, no recuerdo el nombre, pero que era bastante golfo, bastante canalla, que los había engañado varias veces, que les había pedido dinero. Entonces, quiero decir, sirve cualquier cosa para escribir, tanto sea un relato como sea un poema, una pintada en la calle, te puede llevar un poema. Yo, por ejemplo, no me propongo temas a la hora de escribir poesía, no me interesa lo temático, me gusta aquello que dice Bertolt Brecht, de que es demasiado ingenuo hablar de temas, por lo menos en poesía, porque muchos poemas míos yo no sé cuál es su tema o de qué van exactamente, hay varios temas, ¿no? Para mí nunca está claro, pero sí tiene un inicio musical, eso sí, yo creo que por lo menos para escribir poesía tienes que estar seducido por el lenguaje, por la propia materia del lenguaje en sí, ¿no? Como sintiendo algo como si fuera algo muy físico, muy sensorial. Y en el caso de los poemas creo que los personajes son las imágenes. Y me gusta escribir sin ese propósito, por ejemplo, no conociendo el final de un relato, no conociendo a dónde me va a llevar un poema. Me parece que lo más interesante cuando te enfrentas a la escritura de un texto, ya sea un poema, un relato, es evidente que es diferente. Pero me gusta que me lleve por el lado que yo no espero, ¿no? O que yo no me he propuesto que me sorprenda. Y en mi caso yo empecé a escribir, o sea, como dice Juan Carlos, yo he visto tele toda mi vida, evidentemente, como toda la gente de mi generación, he pasado horas jugando con videojuegos, pues todo esto, ¿no? O sea, que todo sirve. Y en mi caso creo que ha sido por imitación cuando empecé a escribir, por imitar aquello que me gustaba leer. Los poetas del 27, Antonio Machado, qué sé yo, cuando tienes 14, 15 años. Sin embargo, lo primero que leí fueron novelas de aventura, Julio Verne, Salgari, London. Lo que pasa es que como era muy vago, pues era más fácil, más rápido escribir un poema, ¿no? que ponerme a escribir una novela, porque me parece un trabajo enorme, ¿no? Ahora, aprovecho que vos sos poeta y cuentista, las dos cosas, ¿no? Para recordar una frase de la poeta norteamericana Tess Gallagher, que era la esposa de Raymond Carver, el famoso cuentista norteamericano, que también fue poeta, ¿no? Y Tess decía, a propósito de la obra de su marido, que muchos cuentos en realidad tenían su germen espiritual en la poesía, ¿no? Y vinculaba de alguna manera, no ya temáticamente, porque como decís vos, quizá temáticamente esa palabra hay que dejarla un poco afuera, ¿no? Pero sí, esa especie de corriente espiritual entre un género y el otro. No sé si, bueno, vos y también luego le haré la pregunta a Bruno, ¿no? Que tienen esta doble faceta, lo sienten así también. Sí, es que es muy problemático discutir o ver, porque cada escritor se plantea su escritura o tiene, digamos, sus ideas sobre lo que debe escribir o cómo debe ser un cuento, un poema, y son muy diferentes. Él, por ejemplo, Carver no cree en lo lúdico, digamos, ¿no? en el relato, y eso me hace pensar en Cortázar, que muchos cuentos estupendos de Cortázar se resuelven nada más que tirando del hilo del elemento lúdico, ¿no? Entonces, quiero decir, funcionan muchos elementos, a cualquiera le puede funcionar cualquier cosa a la hora de escribir, ¿no? Y también tienes como, digamos, tus consignas, tus ideas, y a veces también es bueno romperlas, salirse de eso, ¿no? Tus creencias a la hora de escribir, ¿no? Se debe escribir esto, y luego pasan los años y te parece una estupidez, te parece una tontería. Entonces, bueno, no sé, que hable Bruno. Bueno, por regresar un poco a la pregunta inicial, a la propuesta inicial. No sé cuál es el germen y reconozco que me da un poco de vergüenza cuando hablo de eso, porque tengo la sensación de que al final el texto siempre nace de algo demasiado íntimo o de una percepción que es difícilmente comunicable, o que sí es comunicable de alguna forma, si tiene alguna representación es el propio texto, con lo cual la explicación seguramente será secundaria. Lo he dicho muchas veces, pero en mi caso son la pura obsesión, las puras patologías las que me inducen a escribir. Es una urgencia íntima. Y si queréis, para que veáis también en relación con lo que decían ellos, muchas de las cosas que surgen de la realidad, cosas mínimas a veces, son las que producen el poema o el relato. Por ejemplo, antes venía intentando comprender un texto que yo había escrito, o voy a decirlo de otra forma, sé que es incorrecto lo que he dicho, o que parece una falsedad, una butade. Es un texto que había escrito, pero al pensarlo muchos años después, dije, bueno, en realidad yo quería decir esto y ahora lo interpreto de otra forma. El texto nació como una representación de un animal fantástico, como si fuera un bestiario, pero cuando lo terminé de escribir, y esto tiene que ver con lo que decía Iván, descubrí que en realidad de lo que estaba hablando era del doppelganger, del doble,
yo me había puesto en la representación de ese animal como un monstruo. Y la vuelta que venía, mientras venía aquí al acto de pensamiento, tenía que ver con que, en realidad, definitivamente, ahora mismo pienso que ese texto de lo que habla es de nuestra necesidad de culpar a los otros, de que el monstruo siempre sea el otro. Y sin embargo, yo sospecho, me gusta pensar, creo que tengo la obligación de hacerme esa pregunta, si el monstruo soy yo. Creyendo no hacer nada, llevando una vida, eso que decía James Sayer, escritor americano, ¿no? En la vanidad de mi pureza, supuestamente, de mi comodidad, soy yo el monstruo. Es de eso de lo que estaba hablando realmente, ¿no? De la idea de la culpa o de aquello que decía Szymborska también, ¿no? No hay nada más peligroso que alguien que tiene la conciencia limpia. Por ejemplo, en mi caso, aunque no sean elementos temáticos, pues sí son muchas veces tesis, es decir, ideas que me persiguen y que necesito darles una representación. Pero en otras ocasiones son imágenes. Y os cuento otra idea de cómo nació, por ejemplo, un texto y de lo mentiroso que puede ser la literatura a veces también. El texto habla de una mujer que está sentada en un café y que habla sola, en una especie de soliloquio de mente. Eso es real y es mentira a la vez. Es real porque representa a dos personas en dos lugares distintos, en Madrid y en Tenerife, que estaban en un café y hablaban solas. Y sucedió durante años y yo no pude olvidar a esas mujeres y necesitaba darles voz. Y de esa forma surge el poema, que evidentemente las reduce y las simplifica a una sola imagen, un solo lugar. Bueno, simplemente son ejemplos pero lo que decía, por ejemplo, Chirinos, de cualquier elemento de la realidad, desde un videojuego, es merecedor de literatura. Y lo ha sido, además, y de forma, por ejemplo, Bolaño tiene uno, el que utiliza el videojuego, por ejemplo, como una premisa narrativa excelente, por cierto. Cualquier forma de la realidad, cualquier expresión, es suficiente para hacer gran literatura. Bien, estupendo. Como vamos terminando, quiero hablar de cómo se terminan las creaciones, ¿no? Un tema difícil. ¿Cómo sabemos cuándo terminar un poema, cuándo terminar un cuento? Yo te escuchaba sobre todo recitar en gallego, Yolanda, y era tan hipnótico el canto, lo que ibas diciendo, sugerente, porque si bien el sentido general yo lo comprendí, había cosas que se me escapaban, ¿no? Y entonces me parecía en un punto que eso podía no terminar nunca, ¿no? De alguna manera podríamos suspender el tiempo y quedarnos oyéndote y oyéndote y oyéndote. Entonces, la pregunta concreta sería, les contaba antes, ¿no? Que Paul Valéry, el famoso escritor francés, cuando le preguntaron, ¿usted cómo sabe cuándo terminó un poema? Él decía, porque viene mi editor y me lo saca, ¿no? Entonces, un poco la pregunta es, Yolanda y todos, ¿no? ¿Cómo saben cuándo algo ya está terminado? ¿Cuándo poner el punto final? Es cierto que precisamente en poesía cuentan tanto los silencios como lo que se dice, ¿no? Lo que se calla como lo que se plasma finalmente en el papel. Parece fácil echarse a la página en blanco y empezar un poema, pero lo difícil es saber parar a tiempo, efectivamente, ¿no? Pues, los típicos errores de juventud, ¿no? de poeta principiante son los de seguir añadiendo, seguramente pues, una demostración de inseguridad, ¿no? Y ahora voy a hacer esto, y ahora este alarde de virtuosismo literario, y ahora voy a mostrar esto otro también. En mi caso no se trata tanto lo que sugiere la frase que dices de cuando viene un editor y me lo saca, ahí se determina el poema, o esa perpetua necesidad o tentación de corregir y corregir y corregir un poema, ¿no? O un texto o lo que sea. En mi caso no es tanto así, el poema se corrige en la cabeza previo a ser escrito. No soy tanto como esa gente que tiene un arranque muy fácil, que enseguida se echa, como digo, a la página en blanco y luego, en cambio, vienen las tachaduras y las correcciones. No, le tengo mucho respeto a la página y el poema se va alimentando en la cabeza, corrigiendo, 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 casi como un canto precisamente. Escribo también mucho de oído, como decía Iván, un poco tengo más clara a veces la música que qué es lo que voy a decir. Sé cómo va a sonar, pero no sé exactamente qué voy a decir en la siguiente frase, ¿no? Es tan importante el final que a veces he empezado por el final, o sea, tengo claro cómo va a terminar el poema, pero me falta el nudo, ¿no? El desarrollo. Se va alimentando, se va corrigiendo y ya cuando por fin
lo pongo por escrito, ahí ya después ya lleva pocas correcciones, pero bueno, un poema me ha llegado a girar en la cabeza 10 meses. Entonces, bueno, se corrige mucho la cabeza y luego ya una vez que lo plasmo ya no le doy tantas vueltas. Hay muchos poetas que dicen que escriben de pie, caminando, ¿no? Como si el paso les otorgara cierto ritmo. No sé si... Bueno, tiene su base, por supuesto. O sea, los peripatéticos también pensaban y reflexionaban en el caminar, ¿no? En el movimiento. Y para nosotros muchas veces simplemente, aunque sea un tópico que ya estamos escuchando demasiado a veces, el salir de nuestra zona de confort muchas veces es absolutamente estimulante para la creación, ¿no? En mi caso, por ejemplo, mi despachito de casa está tan connotado, está tan lleno de significados, tan lleno de ideas, sobre todo vinculadas más al trabajo de gestión, con los proyectos poéticos que llevo adelante y tal, que casi es el lugar donde menos me logro inspirar, ¿no? El menos estimulante. Y precisamente cuando me salgo de esa zona de confort, cuando me muevo, cuando llego a un lugar donde no tengo un pasado, ¿no? Porque a veces por eso también son interesantes las residencias de escritores o escribir en los no lugares. A veces también para los escritores nos resultan estimulantes, inspiradores un aeropuerto, una sala de espera, esos no lugares, porque allí no tenemos un pasado, ¿no? Podemos inventarnos nuevos mapas emocionales, nuevas identidades de las que partir. Y creamos nuestro propio vínculo con ese espacio y nuestra propia historia en ese espacio. Y de esa página en blanco, de esa tabula rasa, sí que puede salir algo nuevo. Bueno, yo voy a contestar con dos anécdotas muy breves. La primera es que en 1912 Thomas Mann comenzó a escribir un relato sobre su estancia en un lugar para enfermos de tuberculosis. Pero comenzó la Primera Guerra Mundial y terminó escribiendo La Montaña Mágica, que tiene 700 páginas. La otra respuesta, relato que tengo para esa pregunta que tú haces es, cuando tomaron la ciudad de Béziers, que era una cátara, el enviado del Papa Arnaud Almaric le escribieron a Arnaud Almaric preguntándole cómo hacían para diferenciar cátaros de católicos. Y él contestó: matadlos a todos, Dios reconocerá a los suyos. Bien, y además no me contradijiste, con lo cual paso rápido. O sea... No, estábamos hablando y en la última intervención de Bruno, yo estaba pensando que más que en los temas, lo temático, lo que nos persiguen a los escritores, bueno, como supongo a muchos artistas, son las obsesiones personales de cada uno. Eso sí, o sea, hay obsesiones de determinadas personas o dos personas que se convierten en un personaje, a lo mejor en un relato que los mezcla, o dos ciudades. Por ejemplo, el caso de Onetti, que crea Santa María con esa mezcla, me parece a mí, entre Montevideo y Buenos Aires. Creo que las obsesiones son muy importantes, son más importantes. Entonces, yo, por ejemplo, no creo una evolución cronológica, digamos, de la obra, ¿no? Creo que, por ejemplo, lo que yo escribo siempre está dando vueltas, más bien, más que una línea recta hacia adelante, es un círculo alrededor de la... Bueno, ya lo decía Flannery O'Connor también eso, ¿no? Que lo que la perseguía eran esas obsesiones. Y, por ejemplo, la poesía sí es verdad que en mi caso tiene mucho que ver con el paseo y con ese ritmo del paseo en que se te ocurre la primera frase, ¿no? El poema tiene mucho también como de recordar una canción, ¿no? Y a la hora de cerrarlo es un tema muy difícil, muy problemático. Yo creo que es una cuestión de intuición, de instinto, ¿no? De alguna forma no lo decides tú, el propio texto te dice, aquí termino. ¿No? Es como ir al texto diciendo, o lo de Juan Ramón Jiménez, no le toques ya más, que así es la rosa, ¿no? Quiero decir que eso es muy peligroso, incluso en el caso de Juan Ramón Jiménez, especialmente, estaba pensando esa corrección obsesiva de toda tu obra que puede llegar a destruirla o a estropear los textos, ¿no? Entonces, me gusta esa frase de los poemas no se acaban, se abandonan, digamos. Yo creo en eso, porque si no, bueno, estarías infinitamente con el mismo texto, dándole vueltas, volviendo a él. O sea. Bueno, para terminar también, me sucede algo muy similar a lo último que ha dicho Iván. Yo no tengo una conciencia de que he terminado el poema. Diría que, en general, con cualquier texto, la sensación que tengo es que se ha apagado en mí el texto. Es decir,
o yo me he rendido con el texto. Esa es la sensación más común que suelo tener. Y sin embargo aquí nace una paradoja. Podría tomar cualquier texto escrito, incluso publicado, y decir, bueno, este texto lo podría fácilmente corregir. Con lo cual estoy diciendo que el texto no está acabado, el texto no ha sido cerrado. Estoy engañándome a mí mismo, estoy mintiendo. Quizá termino los textos cuando me engaño suficientemente como para terminarlos. Gracias. Bueno, la verdad también es que el tiempo nos modifica, ¿no? Y a veces una cosa que uno dio por terminado hace un par de meses o años se resignifica y uno lo corrige porque, bueno, si siente el impulso de corregirlo porque siente que lo puede hacer mejor. Bueno, yo agradecer a Yolanda, Juan Carlos, Bruno e Iván y especialmente a todos ustedes. Bueno, muchas gracias por haber estado aquí. Espero que la charla haya sido placentera y bueno, nos seguiremos viendo en otros eventos del festival. Gracias. Gracias.